Muy buenos días, hermanos y amigos, que en este día hermoso que el Señor nos regala, comenzando la mañana, Dios nos bendiga a todos de una manera especial. En este día viernes, nos corresponde leer el Evangelio según Lucas, específicamente sus capítulos 13 y 14. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura de estos dos capítulos del Evangelio según Lucas. Nos dice así la palabra del Señor. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir:
comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 14. Y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico, dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga: dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir.
Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 200,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta ha sido la palabra del día de hoy. 2 capítulos basados en el Evangelio según Lucas, específicamente sus capítulos 13 y 14. Le invito a que consideremos los que son en esta ocasión los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos 2 capítulos. La vida está llena de incertidumbres. Los desastres naturales y la violencia humana pueden golpear en cualquier momento y en cualquier lugar, y a menudo sorprende a las personas totalmente desprevenidas, dejando miles de muertes en un breve espacio de tiempo. La única manera en que podemos enfrentar las incertidumbres de la vida es viviendo en constante arrepentimiento de nuestros pecados. El arrepentimiento no es solo una decisión que una persona toma en un punto determinado de su vida, sino que es una lucha que dura toda la vida, batallando y peleando en contra del pecado a través de la fe en la gracia de Cristo. Muchos oyen el Evangelio, admiran a Cristo y dan por sentado su gracia, pero se hallarán excluidos en el día del juicio. La sanidad de la mujer de su larga enfermedad fue una señal de lo que Cristo hace en el Evangelio por los pecadores. Su gracia, la de Cristo, los libera de las consecuencias de sus pecados y de la carga pesada de las reglas, expectativas y ceremonias humanas. Cristo no es un tirano, sino que está lleno de amor por los pecadores. Él está dispuesto a salvar a todos los que estén dispuestos a acudir a Él. Esa es la clave. Él probó su disposición para salvar a pecadores por su determinación de ir a Jerusalén y morir por los pecados de ellos. Esto es lo que nosotros podemos aprender en este capítulo 13 de Lucas. En primer lugar, hay que vivir en arrepentimiento constante. Es decir, no es una decisión, no es algo que yo
hice hace años atrás, yo me arrepentí años atrás y ya no necesito volverme a arrepentir hoy. No, siempre, constantemente debo de vivir en arrepentimiento, venir en arrepentimiento delante del Señor. Por eso 2 de Corintios nos invita a que nos autoexaminemos, que probemos si estamos en la verdadera fe. Esto es una constante en la vida del creyente, de todo aquel que ha nacido de nuevo. No es posible que exista una persona que se dice ser creyente y que diga ahora yo no necesito arrepentirme de nada. Esa persona está engañada, no ha conocido la gracia, porque esa gracia que hemos recibido nos lleva constantemente a acercarnos delante del Señor en arrepentimiento y fe, con ese temor reverente, con ese temor de ser expuesto a las verdades del Evangelio y ver esas faltas y suplicar al Señor que nos restaure, que trabaje con nuestras vidas, que nos ayude a seguir creciendo, porque el creyente toda la vida se mantiene en crecimiento constante. Así que si usted conoce a alguien que dice que no tiene ya de qué arrepentirse, esa persona está más condenada en el infierno que el peor dictador que haya existido en esta tierra. Así de cierto es esta verdad. Y ese ejemplo de esa mujer que fue sanada, que estaba encorvada, pues representa lo que el Señor hace cuando nos trae a salvación. Así es nuestra vida destruida, totalmente inservible, y el Señor transforma nuestro ser cuando nosotros acudimos a Él en arrepentimiento y fe, como dice la meditación. El capítulo 14, las meditaciones, dicen de la siguiente forma: la gracia humilla a las personas. En vez de dar por sentado que merecemos los primeros lugares en la sociedad, nos hace estar preparados a servir a otros y escoger los últimos lugares para nosotros mismos. Cristo mostró este espíritu durante su vida y lo enseñó por su espíritu a todo su pueblo. Versos 7 al 9, capítulo 14. ¿Qué día será aquel cuando Cristo exalte a todo su pueblo y diga: amigo, sube más arriba, como dice 14:10, o como escribe Santiago: humillaos delante del Señor y Él los exaltará? Santiago 4:10. Cristo dijo que cuando oyeron la invitación del reino, todos a una comenzaron a excusarse. Lo vemos en el verso 18. El hombre que hace que su rechazo de Cristo parezca creíble, el hombre por naturaleza desea tejer una red de pensamiento que hace que su rechazo de Cristo parezca creíble. Otros dan una respuesta superficial al Evangelio, pero fallan en calcular el costo y se excusan a sí mismos porque lo ven muy duro. Esto es algo muy real, mis hermanos, y es algo que nosotros vemos constantemente en nuestra vida. Las tantas excusas que ponen la gente para buscar de Dios, las tantas excusas que quieren presentar para tratar de quedar bien delante de los que le invitan a buscar de Dios. Ojalá usted que me esté viendo no sea una de esas personas que está poniendo excusas para no acercarse a Dios. Aquí nosotros tenemos el ejemplo de esta parábola que simboliza el reino y donde hay una invitación a participar de esta gran cena y la gente comienza a excusarse. He acabado de comprar esto, he hecho aquello, he hecho lo otro, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, y siempre la vida se le va priorizando cosas que no son tan importantes y dejando las importantes a un lado. Llegará el momento en el cual ya no habrá vuelta atrás, en el cual estaremos delante de la presencia del Señor, y quizás esas mismas personas, si usted es una de ellas, estén delante de la presencia del Señor y le diga al Señor: Señor, pero yo fui una buena persona, yo escuchaba las meditaciones, las lecturas que daban diarias, y quizás en ese momento el Señor le diga: apártate de mí, no te conozco. Ojalá usted no sea de ellos y usted pueda aprovechar este tiempo que el Señor le está dando
y usted pueda venir en arrepentimiento y fe delante del Señor en el día de hoy. No lo deje para mañana. Acérquese al Señor, confiese sus pecados, pídale a Él que tome control de su vida y esté dispuesto a someterse, a hacer la voluntad de Dios que ya ha sido revelada en las Escrituras. No hay que salir a buscar nuevas revelaciones por ahí. Ya está en la palabra. La revelación ha sido dada en su palabra. A nosotros solamente nos corresponde obedecer. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta porción de las Escrituras que nos has permitido leer en este día. Gracias, Señor, por lo que nosotros podemos aprender de ella. También nos desafían, Señor. En primera instancia, a aquellos que ya son cristianos, a todos los días acudir a ti, autoexaminarse a la luz de tu palabra. Como dice el salmista, ver si en nosotros hay camino de perversión y suplicarte que nos guíes por el camino correcto. Pero también hay un llamado para aquellas personas que no te conocen, para que se puedan acercar a ti en arrepentimiento y fe. Yo suplico por estas vidas de igual forma, Padre, para que tú trabajes con estos corazones. Tú les abras sus ojos espirituales, puedan estar atentos a estas verdades y acudan a ti en arrepentimiento y fe. Dispongan sus corazones a dejar ya de lado todas las excusas inventadas por ellos, pudiendo ser ciertas o no, pero nada tiene mayor importancia que el servirte a ti, que el entregarse a ti, dejando de lado estas excusas y acudir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. En tus manos estamos, Padre, tanto los creyentes como aquellos que no te conocen. Concede, Padre, suplicamos, oh Dios, el don del arrepentimiento a aquellos que no te conocen y a aquellos que ya te conocen, que sea una constante en nuestras vidas acudir a tu palabra para ser examinados y probadas por ella tu palabra, y así ser limpios de toda maldad. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y será hasta el día de mañana, si Dios quiere. Que la pasen bien, que tengan un excelente fin de semana en el Señor.